¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y he estado tantos años en la programación que me ha tocado ver equipos, computadoras, las cuales no prenden. Pero hubo un caso en especial en la computadora la cual no prendía hasta que la abrieron, se dieron cuenta la razón. La razón era que tenía una rata viva viviendo dentro del gabinete. La primera vez que vi una computadora con un mouse adentro de su gabinete. En este video vamos a hablar de foreign keys. ¿Te acuerdas que hablamos de foreign keys y por qué es importante ponerlos en base de datos relacionales? Los foreign keys te ayudan a integridad de información en tu base de datos, pero cuando tienes decenas de millones de datos puede haber problemas, sobre todo cuando un foreign key también es un índice. Muchas personas a veces no encuentran la diferencia. En el video anterior donde hablé de llaves foráneas me decían es que esos foreign keys se guardan en forma de árbol. No necesariamente. Un foreign key no necesariamente es un índice. Regularmente sí lo es, pero no obligatorio. Así que aquí vamos a hablar sobre foreign keys, estrategias para cuando tu foreign keys te estés haciendo colapsar tu base de datos, que obviamente es una situación en la cual tienes muchísima información. Es algo que te va a pasar muy rara vez, pero igual me pidieron estrategias para hacer integridad de información sin foreign keys. Aquí vamos a ver eso, así que me dejando un pulgar arriba, suscríbete aquí y vamos allá. Primero quiero aclarar dos cosas. En la programación siempre todas las herramientas tienen una ventaja y va a tener desventajas. Todas. Hasta JavaScript. Y la segunda cosa es que una llave foránea no necesariamente es un índice. Entonces esto nos va a plantear dos escenarios. Y estos escenarios los voy a hablar sobre el hecho de manipulación de data. No voy a hablar sobre migración, porque ese es otro tercer escenario. Vamos a hablar sobre manipulación de data bajo dos escenarios. Una llave foránea es una llave que te va a permitir integridad de información. Esto quiere decir que si tú tienes que meter una inserción, esta inserción tiene una llave foránea sobre otra tabla, tiene que comprobarse en esa otra tabla que exista el ID que quieras meter. Y esto puede involucrar dos escenarios. Primero, un foreign key, el cual no tiene índice. Y otro escenario donde un foreign key tiene un índice, es decir, tiene un index. Bien, los que no sepan qué es un índice sirve en las bases de datos para hacer que tu base de datos pueda tener un key clave al cual tú puedas acceder como si fuera un libro, de manera rápida y eficiente. Este index se guarda de manera que pueda estar organizado, por ejemplo, en un árbol de búsqueda, y de esta manera pues vas a buscar más rápida porque vas a hacer una búsqueda exponencial. Pero no necesariamente una llave foránea es un index, y eso es lo que muchas personas confundían en el otro video. Una llave foránea no necesariamente es un index, a pesar de que muchas personas nos han dado cuenta que muchos motores gestores se hace en automático al momento que usas tu wizard, se hace automáticamente el index cuando es un foreign key, pero no es obligado. Ventajas, desventajas de los dos escenarios. Primero, este escenario, foreign key. La desventaja es que como no tiene un index, tu búsqueda va a ser secuencial. ¿Cuál búsqueda? Bueno, cuando tú hagas un insert, este va a comprobar en la tabla si el ID que tú estás metiendo, por ejemplo el 5, existe el 5 en esta tabla. ¿Existe o no existe? Esa búsqueda va a ser secuencial cuando no tienes un index, por lo cual esto va a ser lento. ¿Por qué haces esa búsqueda? No puedes meter información la cual el 5 no exista en la tabla secundaria o en la tabla que haces tu referencia con tu llave foránea. No puedes meter información. Esto es lo que hace los foreign keys, que tu información tenga un sentido. No puedes meter, por ejemplo, una cerveza con un ID de un país que no existe en tu base de datos. Quieres meter el ID 5 y ese 5 no existe en tu tabla de países, por ejemplo. Y la cerveza es de Alemania, pero ese 5 no existe, por lo cual esto te va a marcar un error garrafal. Ahora, eso es un escenario. El segundo escenario es este. En este escenario, cuando tú haces un insert sobre la tabla, la cual es la secundaria que hace relación a una tabla con una llave foránea. Ojo. En este insert, tu búsqueda aquí sería mucho más rápido, ya que este iría a la tabla a buscar por su índice y la búsqueda sería mucho más fácil porque sería exponencial, por lo cual ya no sería secuencial, sería mucho más rápido. Bien, y aquí me dirán, oye, ¿cuál es el problema entonces con el segundo escenario? El segundo escenario trae el problema de que cuando tú insertas la información en la tabla, la cual estás haciendo esta llave foránea, es decir, estás haciendo un foreign key, el foreign key apunta a esta tabla, cuando tú metas información aquí, va a ser lento. ¿Por qué? Porque el índice tiene que volverse a recalcular.
Una vez que haces una inserción a una tabla donde tienes índices, esos índices se van a volver a recalcular. Y este es otro de los escenarios que, bueno, por eso los he dividido en dos. Hay un tercer escenario que es cuando migras la información, que puede traerte problemas tener llaves foráneas. Y hay un cuarto problema que tiene que ver con almacenamiento. Los índices pesan. Entonces, bueno, bajo estos dos escenarios vamos a ver estrategias que puedes hacer para tener integridad de información. El primer escenario es cuando tenemos solamente un for key que nos un índice, por lo cual la búsqueda va a ser secuencial sobre la tabla a la que hacemos referencia con nuestra llave foránea. Teniendo una tabla de venta la cual hace referencia a una tabla de productos en la cual podremos tener muchos productos. Aquí tenemos un for key que no es un índice, por lo cual aquí los productos tenemos el 1, el 2, el 3 y así hasta muchísimos, un número gigante, un 99999. Cuando tú haces una inserción en Sale, lo que se va a hacer es una búsqueda secuencial sobre los IDs porque no tienes un índice. Entonces esto es un problema porque, bueno, cada que hagas esa búsqueda puede ser tardada. Sobre todo cuando va a ser mucha inserción. Ahora, esto a lo mejor no lo notas al principio, pero si es una tabla que tiene millones de productos, a lo mejor sí podrías empezar a notar esta búsqueda cuando no es un índice. Bueno, vas a notar cierta deficiencia. Ahora, me dirás, oye, pues pon un índice y ya está. Bueno, tenemos la otra consecuencia, que si es un índice, va a ser tardado cuando hagas las inserciones en esta tabla, va a ser tardado porque tienes que recalibrar el árbol. El árbol que tiene los índices, tienes que revolverlo a balancear. Entonces, cada inserción que se haga, si es una tabla de productos, la cual está teniendo muchas inserciones, también puede ser contraproducente. Bueno, bajo este escenario, muchas personas optan por hacer estas comprobaciones en backend. Y tú me dirás, oye, pero que en backend va a ser más lento. Bueno, sí, pero podemos hacer ciertas estrategias. Por lo cual, tenemos un cliente, el cual va a mandar una inserción de data, ¿no? Esta inserción de data, lo que vas a hacer primero tú ya en tu backend, este es un backend, lo que vas a hacer es ir directamente con tu ORM, con queries, como tú quieras, vas a ir directamente a la base de producto para comprobar con un where si el ID que te está mandando, a lo mejor te está mandando información de sale más el ID 5, vas a ir a comprobar si el 5 existe en product. Entonces, ¿qué pasa cuando esta venta son muchísimas que tiene un 5? O sea, es decir, tienes el 5, el 5, el 5, el 5. ¿Para qué nos vamos a estar buscando una y otra vez yendo al motor, al gestor de base de datos, una y otra vez? A lo mejor está en otro servidor, o buscar otra vez el 5, buscar otra vez el 5. Lo que podemos hacer aquí es una técnica llamada memorización. La memorización es una técnica que yo ya he hablado aquí en este canal, en la cual una vez que tú vas a hacer la búsqueda sobre un recurso, eso lo vas guardando en una memoria caché. Esa memoria caché puede ser una base de datos NoSQL, puede ser Redis, puede ser memoria RAM, puede ser un static de tu sistema, etc. Un static siempre y cuando sea un sistema compilado, interpretado o no. Bueno, este 5, lo que vamos a hacer una vez que lo buscas la primera vez, lo vamos a ir guardando en una memoria caché. Una vez que comprobamos el 5, que el 5 existe como true, ya no tenemos que ir a comprobar la segunda vez que me mande el cliente un 5, otra vez me manda un 5, ir a buscar el 5 en products, ya no tenemos que ir a hacer esta búsqueda. Ya no tenemos que ir a hacerla, vamos a ir simplemente a la búsqueda caché y decir, ah mira, ya tengo un 5 aquí y me dice que es true. Podría ser el caso contrario, que un 9 sea false, que no exista. También nos vamos a ahorrar esa búsqueda. Aunque aquí ya dependiendo de las reglas del negocio, que nos digan, no es que product está cambiando mucho, bueno, iríamos a buscar el 9 una y otra vez. Si están false, también sería un tema de ir a buscar nuevamente, porque podría ser que ya estén true en un futuro. Pero eso ya es una regla de negocio. Bueno, memorización en sí lo que hace es tener una función, la cual esta función va a ir a buscar un elemento, y este elemento lo que va a hacer es dos cosas. Si no existe en tu array, por ejemplo, vamos a tener un array. Si no existe en el array, vamos a ir a buscar al recurso, es decir, al recurso es la base de datos. Y cuando busquemos al recurso, vamos a simplemente a comprobar si ese 5 existe o no existe. Y si existe, lo vamos a ir metiendo a este array, obviamente con su... Aquí vamos a poner un objeto con su true o false. Y ya una vez que viene una nueva solicitud, ejecutamos nuevamente esta función. Y esta función lo que va a ir a hacer ahora es comprobar si este 5 que estamos recibiendo, existe en el array. Si existe, y ya ve que es true, ya no tenemos que ir al recurso externo. Este recurso externo puede ser una base de datos en este caso. Y eso puede ayudarte a que sea más rápida esa búsqueda de integridad de información. Recuerda, esta técnica se llama memorización y en el canal tenemos videos. El siguiente escenario es cuando tu tabla es la de product y tienes otras tablas que referencian a product. Pero tú cuando quieres meter información a product, tienes un for key y tienes llaves que son for key sobre ella
y tienes que estos for x son índices. Esta tabla, imagina que product tiene decenas de millones de datos. Por eso te digo, estos escenarios son ya radicales. Cuando tú quieres meter nuevos productos, quieres hacer un insert aquí, quieres meter información, no necesariamente aquí ya tienes que ir a comprobar, sino que el mismo índice que tú ya tienes aquí, vamos a ponerle bien, todo mal hecho, todo escrito mal hecho. Lo que tú ya tienes en product son millones de información. Tienes del 1, del 2, el 3, etcétera. Tienes hasta un número muy enorme, muy grande. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí cuando haces un insert y el campo este campo es un índice? Este campo es un índice. Puede ser el primary key, puede ser otro campo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Cuando es un índice, ese campo, que no necesariamente es un primary key, puede ser otro campo, porque los índices los puedes poner en otros campos. Este campo, lo que va a organizarse como índice, es un árbol. Este árbol, el problema radica que una vez que metas nueva información, este árbol, bueno, se tiene que recalibrar. Metes nueva información y esto, bueno, va a recalibrarse nuevamente. Es decir, este árbol se va a balancear. Ahora lo que va a comprobarse es si este elemento que está aquí arriba es el que tiene que ir ahí o tiene que ir aquí. Tiene que recalibrarse todo el árbol. Ahora imagina que este árbol tiene decenas de millones de información. Cada que hagas un insert, va a ser este proceso una y otra vez para recalibrar el árbol y tenga una nueva forma. Entonces esto puede ser tedioso para la base de datos cuando ya tienes mucha información, porque se tiene que estar recalibrando en cada manipulación de información. Esto es un problema que muchos le tienen miedo, porque pues, obviamente cuando llega, cada que haces un insert, imagina que este insert de productos, cada que haces un insert desde el backend directamente a productos, es de a lo mejor 1000 registros. Entonces son 1000 veces que se tiene que recalibrar ese árbol, cuando ya tienes decenas de millones de información. Ahora, esta problemática existe en muchas bases de datos que ya tienen muchísimos años y hay muchas estrategias. Aquí te voy a hablar solamente de una, la cual, bueno, funciona regularmente bien. Lo que hacen lo que se hace regularmente en este tipo de situaciones es que cuando se hagan cargas masivas de información sobre el product, se desactivan los índices. Desactivas, haces off a los índices. Dependiendo de SQL Server, en el SQL Server le pones alter index alone tu tabla y disable. Y después le pones alter index alone y ya le pones tu tabla y tu rebuild. Con esto se vuelven a generar. Ojo, todo lo que haces es matar los índices a cierta hora. Y a cierta hora los vuelves a prender. Y de esta manera, una vez que los vuelvas a prender a lo mejor a las 3 AM, que no estás utilizando el sistema, se vuelve a recalibrar los índices. Entonces de esta manera tú ya no tienes ese impedimento temporalmente cuando haces inserciones masivas. Y esto es dependiendo de las reglas del negocio. Podrá ser un negocio que diga, es que esas inserciones las hacemos cuando viene el inventario, ¿no? Entonces esas inserciones las matas en ese punto. Pero ojo, no digo que las mates siempre, digo cuando sea un problema de este tipo. Esa es una estrategia. La segunda es que la tabla product la dividas en product 1, product 2. Esto puede ser por año, por fecha, por región, etcétera. Entonces tú dependiendo, cuando hagas el insert, tú ya sabes que puedes tener una tabla secundaria la cual te diga de tal a tal, una que te diga los rangos, del 1 al 5 en la tabla P1. Del 5 al, no sé, al 1000. Obviamente estos son números imaginarios. En la P2. O dependiendo el año, si tienes el 2010, 2011, 2013, vas haciendo tablas. Ojo, esta estrategia también es para cuando tengas este tipo de problemáticas y sobre todo que tengas información que es inmutable, información que ya ni va a cambiar de meses anteriores. No tiene ya mucho caso que te esté estorbando como índice. Entonces puedes hacer estrategia de partición de tablas. Estas estrategias no necesariamente tienen que ser de manera física. También la puedes hacer con el gestor de la base de datos. Tiene a veces, la mayoría lo tienen, particionamiento de tablas. Y estas dos estrategias estoy hablando de cuando tengas decenas o centenas de millones de información en la tabla la cual va a ser insert y tiene índices y te esté dando esta problemática. Es un escenario muy radical. Por eso lo que he dicho en el video anterior donde hablé de llaves foráneas es que estos escenarios son muy poco probables que te pasen, pero si te pasan son escenarios en los cuales vas a colapsar o vas a estar todo borracho porque son escenarios que te van a estresar. Pero hay estrategias, estas son
pocas de las que hay varias más. Dependiendo de situaciones muy en específico, se pueden hacer otro tipo de estrategias. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. Un pulgar arriba me ayuda bastante. Ya sabes que si quieres que haga más videos de base de datos, decírmelo en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció este video? ¿Te pareció guapo el presentador? Decirlo en la caja de comentarios. Recuerda que mis cursos de programación están en el primer comentario. Cursos que no sirven para nada. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.